ser un reflejo de la sociedad, un reflejo de una especie de microcosmos de lo que sucedía afuera de estas bardas de los panteones, ¿no? En este caso contrastando con la migración de Alma, que finalmente se entierra en este cementerio en Mérida, y el de una desconocida Evita, que también es muestra de estos procesos de migración hacia nuestro país y obviamente de enriquecimiento de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Luis Alberto González Mata. Gómez Mata, discúlpame. El día de hoy, Luis Alberto nos presenta un tema muy interesante. También nos volvemos a mover de localidad para este tema. Luis Alberto es historiador del arte y de la literatura. Es egresado de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM. También cuenta con estudios de licenciatura en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casa Lamy, aquí de la Ciudad de México. Sus principales intereses de investigación se centran en arquitectura, urbanismo y escultura en la Ciudad de México. Actualmente pertenece al programa de maestría en Historia del Arte de la UNAM. Luis Alberto nos presentará el día de hoy La tumba del Benemérito de las Américas, estudio y análisis artístico del sepulcro de un héroe. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, gracias, buenos días y reitero el agradecimiento por la aceptación de esta ponencia. Bueno, yo voy a hablar de un monumento que es un hito en la Ciudad de México, es quizás conocida por todos, se encuentra en el Panteón de San Fernando, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y aquí yo la voy a abordar desde un punto de vista que permite analizarlo desde la historia del arte. Entonces voy a ir leyendo y alternando mi participación con algunas reflexiones en torno a la imagen. Juárez ha muerto. Estas palabras deben resonar en los oídos de todo el mundo como el ruido que produce la caída de un gran monumento, de un coloso. Fin de cita. Con esos renglones, el periódico La Orquesta anunciaba en la mañana del sábado 20 de julio de 1872 la muerte del presidente Benito Juárez. Los mexicanos amanecieron el 19 de julio con la inesperada noticia, anunciada a través del sonido de cañonazos y con la bandera media asta en señal de luto. La noche del 18 de julio de 1872 fue proclamada como la fecha oficial del deceso del entonces presidente. Esta fecha fue proclamada como la oficial porque se dice que Benito Juárez murió se dice que Benito Juárez murió el día 19 de julio, pero como Iturbide había muerto ese mismo día y él era de ideología conservadora, los liberales establecieron la fecha del 18 de julio como la fecha oficial para que no fuera la misma que la de Iturbide. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca. En 1871 fue reelegido presidente y poco después murió a los 66 años de edad. Pero ¿realmente su muerte simboliza la caída de un gran monumento? Creo que más bien comenzaba a cincelarse más que nunca. El cadáver de Benito Juárez fue embalsamado y expuesto en Palacio Nacional para ser visitado por los mexicanos a manera de homenaje y despedida. El 23 de julio, los restos del defensor laico fueron trasladados al cementerio católico de San Fernando, lugar que se había clausurado un año antes por decreto del mismo presidente. Fausto Ramírez sugiere que, y cito, tal vez se consideró justo que su cadáver reposara cerca de los de Melchor Ocampo, Ignacio Zaragoza, Leandro Valle y otros personajes de la Reforma ahí enterrados. Entonces aquí tenemos una litografía que aparece en un periódico en el que se muestran estos funerales, estas exequias que se realizaron al presidente Juárez durante 2 días para que el día 23 de julio se organizara este gran cortejo fúnebre que partió de Palacio Nacional, en el que se estableció un luto en todo el país, se establecieron reglas en la Ciudad de México. El entonces gobernador de la Ciudad de México declaró días de luto, la gente tenía que vestir de negro, los edificios tenían que tener un símbolo de luto, la bandera tenía que estar a media asta. Entonces este acontecimiento fue realmente relevante. En esta
fotografía del mundo ilustrado, podemos ver cómo una gran caravana de coches acompañaba este cortejo fúnebre, que también estaba rodeado de todas estas personalidades, tanto civiles como militares y ciudadanos. Julio Zárate, cronista del siglo XIX, cuenta cómo el cuerpo de Juárez salió de Palacio para dirigirse al cementerio. Se trató de un gran cortejo fúnebre presenciado por multitudes. Recorrió las calles de Plateros, San Francisco, Santa Isabel y la Avenida de los Hombres Ilustres. En el camino había gran sentimiento del pueblo mexicano. Los balcones y edificios se despedían con cortinas con lazos de crespón y con coronas de siempre vivas. Al llegar al cementerio, el cadáver fue depositado en el sepulcro familiar. Lerdo de Tejada presidió una ceremonia y de nuevo cañonazos dieron el último adiós al ya expresidente. Bueno, después tenemos aquí tenemos el ejemplo de la máscara mortuoria que se tomó inmediatamente después de la muerte de Juárez y que sirvió como modelo a los escultores que realizaron el sepulcro. El 18 de abril de 1873, el Sebastián Lerdo de Tejada decretó que Benito Juárez debía ser nombrado el benemérito de la patria. Y también en este decreto, de aproximadamente 10 sentencias, pidió que se erigieran 2 monumentos a Benito Juárez. El Ejecutivo gastará hasta 150,000 pesos de los fondos federales en la erección de un monumento conmemorativo que lleve la estatua de Juárez. Este monumento deberá estar concluido el 5 de mayo de 1874. Y el segundo de ellos es que se autoriza al Ejecutivo para que gaste hasta 10,000 pesos en un monumento sepulcral donde se depositen los restos de Benito Juárez y su esposa, doña Margarita Maza de Juárez. Este monumento deberá estar concluido el 18 de julio de 1873. Ninguno de estos 2 decretos se cumplió porque el primero de estos monumentos civiles se inauguró hasta el año de 1910 durante el final del Porfiriato y es lo que hoy conocemos como el hemiciclo a Juárez, es ese cenotacio que está en la Alameda, fue el monumento civil en el que Juárez está siendo coronado por la República y por la patria. En tanto, el monumento sepulcral se concibió hasta 8 años después, tampoco se erigió en la fecha que había decretado Lerdo de Tejada. Durante este siglo XIX hubo una gran fiebre de la estatuomanía, que constó en que Porfirio Díaz se preocupó por embellecer la ciudad y por construir un nuevo discurso nacionalista en el que él era la coronación de la historia de México como un ser de paz. Primero comenzaba con la independencia de México, con Hidalgo, el segundo libertador de México, Juárez, y él como tercer libertador también de México y como proclamador de la paz. Entonces, en este discurso histórico, Porfirio Díaz erigió esta nueva historia mexicana casi como una tríada religiosa de estos 3 personajes. Entonces, para lograr construir este discurso, se erigieron grandes monumentos, grandes esculturas alrededor de estos héroes. Y basta pensar en toda la erección de monumentos que hubo en torno a Benito Juárez en toda la República Mexicana. Hacia donde volteemos, a cualquier palacio, a cualquier plaza, a cualquier parque, podemos encontrar algún busto, alguna escultura o algún referente a Benito Juárez, ¿no? Es un hito que es reconocido por todos. Jaime Cuadriello dice respecto a la construcción de una figura heroica, y cito: la construcción de un héroe ocurre en vida, pero la muerte hace la mejor parte, ya que sobrevive en sus ideas y en las creaciones e instituciones que le siguen se palpa su mano. La aproximación del autor hace pensar que es después de la muerte cuando realmente se forjan los mitos en torno a las grandes personalidades que adquieren el carácter de héroes y que se sobreponen por encima de cualquier otra figura. Son seres que realmente logran trascender. Su vida se extingue, pero lo que realmente pervive y difícilmente muere son sus ideas. Ese es el verdadero legado. Tal es el caso de Juárez. En vida tuvo grandes detractores y conflictos. Sin embargo, después de su muerte comenzó a formarse paulatinamente esa historia del héroe nacional. Otra investigadora que se llama Natalia Ferrero comenta lo siguiente: desde la creación del mito de Juárez, impulsado por Porfirio Díaz, los niños mexicanos hemos crecido con la imagen de Don Benito. A partir de los primeros años de enseñanza, se les dice a los infantes que Juárez es el benemérito de América, sin que el niño siquiera alcance a comprender el sentido de esas palabras, aunque reconoce de manera familiar aquella imagen el resto de su vida.
Y concuerdo, hasta la fecha casi todos los mexicanos crecemos con la idea de la existencia de un hombre que cambió el rumbo de México y al que forzosamente se le debe considerar como uno de los más grandes libertadores de la nación. Y este discurso se empezó a construir desde que Juárez estaba en vida, ya que él se autoproclamaba como una persona institución. Él también se decía a sí mismo un místico de la ley. Entonces este mito de Juárez como héroe se comenzó a gestar desde su época, y ya en el Porfiriato fue este boom en el que realmente se consolidó esta figura, que ha perdurado hasta hoy. Ya se analizó cómo se forjó el mito del héroe, por ello es completamente comprensible que la representación de su tumba sea la de una alegoría de la patria en sufrimiento. Natalia Ferrero también menciona los dos episodios por los que Juárez era reconocido. Primero, la Guerra de Reforma, con la posterior creación de las leyes, y segundo, la lucha en la intervención francesa, que fue vista como una defensa de la soberanía y una segunda independencia. Por lo anterior, se debe comprender la dimensión de su muerte y la manera en la que se representa. México perdía para siempre al hombre que le había dado su libertad. Y bueno, ya entrando en materia al sepulcro, los autores de esta tumba, de este monumento que está en el Panteón de San Fernando, son los hermanos Islas, que son unos escultores originarios de Real del Monte Hidalgo, que llegaron acá a la Ciudad de México. Hay muchísima falta de información en torno a ellos. Los archivos están carentes de información en torno a estos artistas. Sin embargo, sabemos que uno de ellos, Juan Islas, sí entró a la Academia de San Carlos, porque hay algunos registros de que tuvo estudios ahí, y ambos tuvieron trabajos en toda la República Mexicana. Sin embargo, son escultores que no son tan reconocidos. Sin embargo, uno de ellos, por ejemplo, Juan Islas, tiene un par de esculturas en el Paseo de la Reforma, las esculturas que pertenecen a los personajes del estado de Hidalgo, ¿no? Entonces son escultores que tuvieron gran cantidad de trabajo en el Porfiriato. Sin embargo, no está tan documentado. Apenas ahorita hay una tesis de maestría en la UNAM de una chica que se llama Verónica, que por fin empieza a estudiar a los hermanos Islas como se merecen. También en la sala de cabildos hay un busto que está dedicado a Benito Juárez, y en el Archivo Histórico de la Ciudad de México hay un documento en el que los hermanos Islas están firmando y se asegura que el busto es de su autoría. El busto, la verdad, no he visto si tiene firma, pero yo asumo que es el mismo de los hermanos Islas. Entonces podemos ver que el sepulcro de Juárez no fue la primera representación de este presidente que hicieron estos escultores. Ya se habían aventurado a hacer algo de Juárez antes. La escultura está firmada y múltiples noticias y crónicas de la época permiten conocer el dato. Entonces, después, en 1898, Juan Islas envió flores al monumento del héroe, diciendo que no podía quedar satisfecho si no demostraba su gratitud al indio ilustre, aunque fuese con una última ofrenda. Esta noticia ayuda a comprender la mentalidad del artista de la época, comprometido con la construcción de la figura de un héroe. El monumento hecho después de la muerte estaba destinado a perdurar, y el artífice seguía sintiendo conmoción y agradecimiento. Finalmente, este monumento fue inaugurado el día 18 de julio de 1880, con el general Díaz a la cabeza, ¿no? Él fue el que inauguró a las 11 de la mañana el monumento en el Panteón de San Fernando. Esta es una litografía que se presenta en el libro México Pintoresco, Artístico y Monumental, de Manuel Rivera Cambas. Es una litografía del 89, y es quizá la primera imagen que tenemos del sepulcro de Juárez. El conjunto escultórico está labrado en una sola pieza de mármol. Se encuentra dentro de un templete dórico de cantera tetrástilo. La pieza representa dos figuras, una masculina y una femenina, ambas de tamaño natural y que están recostadas sobre un sarcófago. La primera de las figuras representa a la patria doliente, que eleva su mirada hacia el cielo con una expresión de desconsuelo. Está recostada sobre el féretro, descansa una de sus manos sobre el pecho del difunto, mientras que la otra parece pedir clemencia al cielo. Su cabello está suelto y su postura está relajada, pese al dolor por la pérdida irremediable. En su regazo descansa el cadáver inmóvil del benemérito. La cabeza descansa sobre la patria doliente. Sus manos y sus piernas están relajadas. El rostro completamente naturalista y basado en la máscara mortuoria tomada inmediatamente después de la muerte.
Ambos personajes están ataviados con túnicas que dejan ver partes de sus cuerpos. Por ejemplo, el caso del segundo, uno de los pies y manos están descubiertos. Es innegable que la composición recuerda a los sarcófagos de la antigüedad clásica, sea por la manera en la que están ataviados, por las posturas y por la misma composición y el mobiliario que componen la pieza escultórica. Está todo protegido por una elegante herrería con pocos elementos ornamentales, únicamente las iniciales BJ y las figuras zoomorfas de águilas. Dos escaleras dan entrada al templete, una orientada hacia el norte y otra hacia el sur. Letras doradas en el templete marcan la siguiente frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Lema del héroe que no podía ausentarse del monumento. Evidentemente se trata de un monumento laico, sin embargo, los escultores están retomando toda la iconografía clásica cristiana. Se retoma este tema de la piedad. Aquí puse un ejemplo de la piedad más famosa, que es la de Miguel Ángel, en la que la madre detiene en sus brazos al hijo muerto y es una figura doliente que sufre por la pérdida, que es lo mismo que estamos viendo en la obra de los hermanos Islas, nada más que ya se cambia el discurso de lo cristiano a lo laico. Bueno, aquí hay un ejemplo de la vista por fuera del sepulcro, con sus dos entradas, una al norte y una al sur, este templete con 12 columnas estriadas y que recuerdan inmediatamente a la tradición neoclásica, ¿no? A todos estos templos griegos que revivieron en esta época de eclecticismo. Esta es una vista posterior del monumento en la que podemos ver cómo se retoma toda esta tradición romana, incluso con la representación del sarcófago, con los paños, con estos elementos que recuerdan a estas tumbas mortuorias de la antigüedad clásica. Y también es importante ver que en el mismo siglo XIX en Europa se estaban realizando monumentos en los que el cadáver yacente también aparecía y una figura doliente estaba a la cabeza del muerto. Sin embargo, aquí en México tenemos muy pocos ejemplos, o al menos yo no conozco muchos ejemplos, de figuras yacentes con el doliente a la cabeza, ¿no?, del cadáver. Únicamente, bueno, recuerdo este que está en el Panteón de Dolores, que es el médico con su hijo, que también es un cadáver, y un doliente al costado, ¿no? Pero estas representaciones laicas son muy, muy escasas. Aquí hay un detalle de la firma de los hermanos Islas para que no quede duda de la autoría del monumento, y algunos detalles que presento del sepulcro. Otra vista, la herrería, que también es contemporánea, con las águilas y las letras BJ. Es una ornamentación realmente sencilla, no es que tenga tanta decoración. Ahí está la... El Museo Panteón de San Fernando se ha posicionado como un referente cultural en la Ciudad de México y definitivamente como un hito urbano y arquitectónico. El monumento de Juárez es el más simbólico, no solo por su escala y por la importancia del personaje, sino por su belleza estética y la factura que hace de los hermanos Islas, un par de artistas que pertenecieron a esa generación de escultores modernos que forjaron un discurso urbano y contribuyeron al embellecimiento de la ciudad. Es tal la importancia del monumento que ha sido retomado, reinterpretado y reproducido en litografías, crónicas, caricaturas, fotografías y discursos. El 19 de septiembre del 2017, un terremoto azotó a la Ciudad de México. Varios monumentos quedaron dañados, entre ellos la iglesia de San Fernando, contigua al cementerio. El Museo Panteón ha permanecido cerrado desde ese momento, sin fecha próxima para la apertura. La nueva gestión institucional está preocupada por la restauración y conservación del espacio para generar una futura reapertura. Debemos estar conscientes de las joyas arquitectónicas que resguarda este cementerio, por lo que es vital cuidar y generar preocupación en torno al cuidado de estos monumentos. Es un espacio que debe estar más vivo que nunca. Para la construcción de la figura de lo que hoy es Juárez, los elementos visuales fueron fundamentales. La tumba del benemérito es quizá el elemento más simbólico, pues la muerte representa el inicio de su apoteosis. La patria llora por la pérdida de su hijo predilecto, pero él está sereno. Como se mencionaba en la nota hemerográfica inicial, su muerte, más que haber ocasionado el sonido por la caída de un gran monumento, tuvo un efecto contrario.
La escultura logra su cometido y el héroe consigue ser inmortal. Gracias. Muchas gracias a Luis Alberto Gómez Mata con este excelente ejercicio sobre otro monumento funerario, ahora de un prócer muy importante para la República. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Tenemos Miguel. Miguel, bienvenido.